Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Marta, fundadora de la comunidad TAE. Hoy nos acompaña un testimonio un poco distinto a la mayoría de testimonios que hemos tenido hasta el momento. Nos enseña que cualquiera puede ser víctima de una personalidad narcisista o psicopática. No siempre se trata de una pareja y que estas personalidades manipuladoras pueden llegar a ser cualquiera. Un padre, un compañero de trabajo, una pareja y, en el caso que veremos hoy, una hermana. Las víctimas de estas personalidades son personas que realmente quedan secuestradas emocionalmente. Es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos que un familiar pueda ser el causante de este secuestro emocional. Y este secuestro emocional llega a ser muy duro para las víctimas, que llegan a ser esclavas de un abuso silenciado, absolutamente silenciado y no reconocido por la mayoría de la sociedad ni por la justicia. Este tipo de víctimas aprenden a vivir con una culpa que no les pertenece y por eso son víctimas que merecen un reconocimiento y ser validadas de alguna manera. Y desde la comunidad TAE no solo queremos dar voz a las víctimas, sino que tengan ese merecido reconocimiento como tales. Desde la comunidad TAE espero que todas las víctimas, tanto hombres como mujeres, encontréis ese abrazo, ese reconocimiento, que os sintáis apoyadas y validadas por todo lo que vivisteis o seguís viviendo, que no estáis solos, no estáis solas, nos tenemos los unos a los otros y las unas a las otras. Ser víctima de un abuso narcisista o psicopático es algo muy extremo. Nadie, absolutamente nadie se merece algo así. Y por ello, espero que desde la comunidad TAE podamos ser escuchadas y recibir ese cariño y ese apoyo que tanto se merecen este tipo de víctimas. Estas víctimas olvidadas, para poderos sentir validadas y validados por toda la valentía de los testimonios, por todo el apoyo de la comunidad. Os doy las gracias. Sanar de estos traumas y de estas experiencias tan duras siempre es más fácil cuando tienes el apoyo de personas que te entienden y que no solo no te juzgan, sino que entre todos y entre todas nos podemos prestar esa ayuda, esa fuerza que es tan necesaria. El testimonio de hoy es una mujer muy valiente, muy llena de valores, de cualidades, como la mayoría de personas que han podido despertar y que se han dado cuenta de que sí merecen ser escuchadas y que, como la gran mayoría, brillan con su propia luz. Nuestra testimonio estudió danza contemporánea, es bailarina, ella misma, después de toda su experiencia y todo su aprendizaje después de esta experiencia, se considera una terapeuta creativa y artística, ya que le gusta mezclar el arte con la sanación y gestión emocional. Sobre todo, disfruta trabajando en círculo de mujeres para conectar y empoderar su energía femenina. También ha trabajado como modelo de fotografía, dibujo y maquillaje. Una de sus pasiones es la música, cantar y tocar el piano. Le gusta mucho escribir y desde sus 13 años ha publicado diferentes blogs de poemas, historias, cuentos y canciones. Estudió cursos y talleres de guión cinematográfico y audiovisual, ya que en su adolescencia le apasionaba el cine. Estuvo en grupos de teatro, hacía performances en público, ha estudiado astrología terapéutica y tarot intuitivo. Actualmente sigue estudiando en una academia de negocios digitales y educación financiera. Le apasiona el desarrollo del potencial humano y por fin, después de todo lo que vivió, está encontrando su propósito en esta vida. Como a muchos y a muchas nos pasa cuando despertamos de todo lo que hemos vivido después de este secuestro emocional, es cuando empezamos a vivir y a entender el significado del qué hacemos aquí y para qué estamos en este mundo. Agradezco muchísimo que hoy compartas con nosotros tu experiencia, tu ejemplo de superación personal y tu deseo de ayudar a otras víctimas que han pasado por lo mismo. Gracias a todos y a todas por vuestros comentarios, vuestro cariño y vuestro apoyo, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. Empezamos.
Hola, buenas tardes desde España. Hoy estamos con Evelyn, ella está en México. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Encantada de hablar contigo. Cuando tú quieras, nos explicas cómo empezó todo, cuándo te diste cuenta de que fuiste víctima de una personalidad de las que hablamos aquí. Cuéntanos tu historia. Adelante. Gracias, Marta. Bueno, primero que nada quiero agradecerte el espacio y bueno, voy a contar mi historia. Yo realmente me di cuenta hace como un año. La historia que yo voy a contar tiene que ver con mi media hermana. Yo me di cuenta porque tuve una relación con un narcisista. Entonces, como yo quería entender qué había pasado con esa expareja, fue cuando di con esta información, pero, o sea, identifiqué primero que quien era narcisista era mi media hermana, y ya con el tiempo fue como que acepté que mi expareja también lo era, ¿no? Porque al principio como que yo quería pensar que no, que a lo mejor estaba pasando por un momento de ansiedad o depresión y que él no era realmente malo, ¿no? O sea, que él no era así. Pero pues ya gracias al contacto cero, fue como que yo acepté que sí es así, o sea, como que eso fue lo que ya me abrió los ojos. Y pues todo empezó desde que era niña, ¿no? Prácticamente desde que era niña. Ella siempre se comportó, o sea, mi media hermana es mayor que yo por 16 años, entonces ella siempre se comportó como si fuera mi mamá. Cuando salíamos de viaje o a pasear, ella siempre como que decía que yo era su hija, o a sus amigos les decía, no, es que yo la cuido como si fuera mi hija. Y de hecho recuerdo que tengo una hermana más chica que yo, por 2 años. Recuerdo que siempre como que nos ponían a competir, bueno, ella nos ponía a competir por su atención, como para ver a quién quería más y así. Y recuerdo que yo siempre así como que me enojaba y trataba de ser yo la que, pues como la consentida, por decirlo así, ¿no? Ujú. La relación con mis papás, pues, bueno, por ejemplo, con mi mamá, ella era muy fría conmigo, o sea, ella no era como de decir, ay, te quiero, o de abrazarme, o sea, no era cálida. Entonces, de hecho, le tenía cierto miedo porque era muy enojona y me regañaba mucho. Con quien tenía más cercanía era con mi papá, pero pues mi papá casi todo el tiempo se la pasaba trabajando. Entonces, quien quedaba como más cercano después de mi papá era mi media hermana, pero ella no vivía con nosotros, sino que ella venía de vacaciones. Entonces siempre que venía me traía regalos, libros, así se portaba como muy linda. De hecho, me acuerdo que yo la idealizaba y yo la veía como un ángel. O sea, yo la veía como la persona más buena del mundo, me acuerdo. Y ya cuando fui creciendo, creo que la primera vez que me di cuenta como de su carácter verdadero, porque siempre como nos veíamos esporádicamente, pues era un ángel, ¿no? Pero Exacto. ya cuando ya cumplí 15 años, una vez le hablé por teléfono para contarle un problema que había tenido en la secundaria, porque yo siempre sufrí como de mucho bullying. Ujú. Entonces recuerdo que le llamé como para desahogarme y lo primero que me dijo fue, deja de hacerte la víctima, ¿sí? Nada más me llamas para eso. O sea, me estás haciendo perder mi tiempo. Y no recuerdo así como que todo lo que me dijo, pero sí me acuerdo que mi sensación fue como, o sea, sentí horrible, ¿no? Porque yo esperaba como otra reacción de ella, como de Claro. apoyo, claro, o de escuchar. Claro, tú habías encontrado este apego que te faltó, ¿no? En tu infancia por parte Ujú. de tus padres, por parte de tu padre y tu madre, porque todo niño necesita ese apego, ese cariño, ese vínculo seguro, y lo encontraste en ella. Y de repente, cuando ves que necesitas ayuda, encontraste un vacío, ¿no? Una cosa que te impactó mucho. Ujú. Y me acuerdo que pues yo como que la justifiqué, o sea, yo dije, ay, a lo mejor tiene mucho trabajo Mm. o la está pasando mal, o sea, como que lo que primero que pensé fue que ella no era así, que solo había sido un momento. Y ya después ella me intentó, bueno, convencer de que yo me viniera a vivir con ella acá a la Ciudad de México, como para ya dejar, es que yo vivía como en un pueblo muy pequeño, entonces dicen pueblo chico, infierno grande. Mm. Entonces, la gente ahí pues eres muy cerrada, tiene una mentalidad muy fea, ¿no? Por ejemplo, si yo no me casaba a los 20 años, ya era una quedada, ¿no? O sea, entonces yo no quería estar ahí. Y aparte, pues mi infancia estuvo tranquila, pero toda la adolescencia fue horrible, porque siempre se burlaban de mí. Como yo fui en un colegio de monjas, siempre se burlaban de mí porque había ido a un colegio de monjas en la primaria.
siempre iba a concursos de lectura, de oratoria, de conocimientos, de matemáticas, entonces como que a todos les caía mal por eso. Y bueno, ya decidí venirme a vivir con ella a su casa, pero bueno, no a su casa, sino al departamento de mi papá, porque fue la condición, ¿no? De que si yo me venía acá, él nos iba a prestar el departamento. Entonces, cuando yo llegué, me sorprendió porque el departamento estaba como muy descuidado. O sea, como que no se veía que le prestara mucha atención a la limpieza, al orden, no había muchos muebles, por ejemplo, el refri, nunca tenía comida. Entonces eso para mí como que fue impactante, ¿no? O sea, como que dije, porque, o sea, no se me hizo normal vivir así. Ya luego, pues con el tiempo, me di cuenta que ella en realidad nunca estaba en el departamento, ¿no? Ella se salía y como tenía un novio, duraba días con su novio y bueno, a mí, para que yo me viniera a vivir con ella me dijo, tú no te preocupes por los gastos de tu escuela, ¿no? O sea, yo te voy a apoyar en tus estudios, tú tranquila, tú nada más enfócate en estudiar, yo me voy a ocupar de todo prácticamente, ¿no? Y ya cuando me vine para acá, pues no, o sea, todo lo que me había prometido que iba a hacer no lo hizo. Y como es que yo era como muy penosa, porque mi mamá siempre nos educó de que no pidiéramos nada, de que no pidiéramos nada. Entonces, ella era, digamos, mi media hermana, pero me daba pena decirle, oye, es que ya no tengo para mis pasajes, o oye, tengo que comprar este libro. Como que siempre trataba de no decírselo, pero cuando ya definitivamente pues no tenía ni un peso, pues sí se lo decía. Y ya como que me decía, ay, toma, y me daba como 50 pesos para todo un mes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tuve que, pues sí, digamos que para los pasajes y eso sí tuve que caminar o tomar otras alternativas para no gastar dinero. Y también estuve becada por mis buenas calificaciones, entonces como que eso me ayudaba, pero no, digamos que no era suficiente, ¿no? Entonces como que eso sí se me hizo raro, como que para mí esa fue como las primeras señales que yo dije, ay, esto como que no es normal, ¿no? Porque Claro. ella como que daba una imagen como de mucha perfección, como de limpieza, de pulcritud, o sea, cuando nos venía a visitar, si había una taza sucia se enojaba. Ay, es que son unos cochinos, que no sé qué, o sea, entonces cuando yo ya viví con ella y que vi cómo estaba todo, como que... Todo era no, distinto, ¿no? ajá. Una cosa es lo que te decía y la otra es lo que hacía, que ya suele coincidir con estas personalidades, que como solemos decir, no nos fijemos en lo que nos dicen, sino en lo que hacen y en lo que nos hacen. Eso es muy importante, muy importante. Exacto. Entonces, bueno, total, como que yo dije, bueno, no entendía, pero pues ya estaba aquí, ¿no? Ya. Entonces yo me encargaba pues de la limpieza, de lavar los trastes, o sea, digamos que como que ella me empezó a dar un papel como de, o sea, no me gusta decirlo así, pero como de sirvienta, ¿no? Casi, casi. Sí, sí. Entonces, ya luego se trajo a vivir a su novio a la casa, pero fue muy rápido porque lo conoció como en un mes y ya a los 2 meses ya estaba viviendo aquí. Entonces, ahí también fue otro tema porque él era muy entrometido, muy metiche, o sea, como que siento que invadía mi espacio y me hacía comentarios inapropiados. Entonces, por ejemplo, él me contaba cosas como sexuales que hacía con sus exnovias, que nada que, o sea, yo no entendía para qué. Entonces hablé con mi hermana, bueno, le dije que es un novio así ya asado, y se enojó conmigo, como que me dio a entender que yo estaba mintiendo. Entonces empezamos a tener como que más problemas por eso y en una ocasión ella me dijo, bueno, se puso a hablar conmigo y me dijo que me tenía que decir algo. Me dijo, tu vida ha sido una mentira. Y yo me quedé así como de, ¿cómo? O sea, recuerdo que en ese momento yo estaba así como riéndome porque dije, ¿de qué hablan, no? Y me dijo, pues es que tu papá, o sea, quien tú crees que es tu papá no es tu papá. O sea, tú tienes otro papá biológico y ya como que medio me empezó a contar la historia de lo que había pasado, pero yo no lo creía. Pero sí recuerdo que cuando me contó eso, como que me lo contó burlándose. O sea, como si fuera un chiste. Como Y si pues yo tenía, disfrutara, ¿no? Un poquito explicándote, ajá, desvelándote esa realidad tan dura, ¿no? sí, porque pues yo crecí toda mi vida con una idea de quién era mi papá. Y ya cuando me contó eso, creo que yo acababa de cumplir 17 ya, 17 años, entonces para mí fue como un shock. Claro. Recuerdo que después de eso, pues yo dejé de hablar con mi mamá, porque mi mamá
bueno, mis papás se quedaron a vivir allá en el pueblo, entonces dejé de hablar con mi mamá porque dije, bueno, porque nunca me dijo la verdad, ¿no? Entonces recuerdo que me enojé y le dejé de hablar como por 6 meses. Y a mi papá, pues, bueno, él en sí ya no me hablaba porque como que estaba, a pesar de que había dicho que viviéramos aquí para que yo estudiara en la prepa, como que sí noté que se molestó que yo me fuera de allá, ¿no? Como que no quería inicialmente eso, pero... Fíjate una cosa, Evelyn, y que es muy típico, ¿no? Cómo cuando tienen a su víctima, intentan aislar a esta víctima de todo el entorno, de todo el apoyo externo para realmente secuestrarlas emocionalmente. Entonces, lo que consigue aquí es distanciarte, que ya había una distancia, pero distanciarte todavía aún más de tus pocos apoyos externos, ¿no? Que eran tus padres. Uh-huh. Y así es como ellos consiguen, bueno, secuestrarte y realmente tenerte atrapada allí con ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque de hecho, bueno, yo empecé a notar que me empezó a hablar como mal de toda mi familia, o sea, no solo de mis papás y de mi otra hermana y de mi hermano, sino de también la familia paterna, que eran, bueno, yo los consideraba mi familia paterna, ¿no? Uh-huh. Y de mi familia materna, entonces como que me fue diciendo, es que ellos son así y así y así, y como que inconscientemente yo fui haciendo una alianza con ella, ¿no? Como entonces yo decía, si ellos la tratan mal, entonces yo no les tengo que hablar. Como que ella me contaba todo, ella tenía una forma de ser como que se hacía la víctima, como, ay, pobre de mí, no me quieren, me rechazan o me juzgan mucho. Entonces, como que a veces era muy dulce o muy tierna, entonces como que yo decía, ay, pobrecita, como que yo sentía que tenía que protegerla a veces, ¿no? Exacto. Es Y el juego del pity play, ¿no? Y el hacer bueno, hacer sentir pena para que todavía ujú, caigas más. Y este refuerzo intermitente a veces soy desagradable y digo cosas malas, pero al mismo tiempo soy como tu protectora, la figura ujú, que realmente te quiere y la que se ujú. preocupa por ti, no como ellos, no como los demás, ¿no? Exacto, tal Mm. cual. Entonces, pues sí, realmente yo como que me fui alejando de todo mi entorno familiar y solamente éramos como que ella y yo todo el tiempo juntas, ¿no? Recuerdo también que mi familia paterna, bueno, en una ocasión peleamos porque su novio se metió, o sea, te digo que él era muy metiche y pues yo una vez quise marcar un límite, le dije, tú no te metas en esta conversación porque pues solamente es entre mi hermana y yo, ¿no? Tú no tienes nada que opinar. Entonces mi hermana se enojó y me dijo, tú ya no tienes nada que hacer aquí, lárgate, lárgate de mi casa. Y bueno, ahora que lo pienso digo, bueno, ni era su casa, pero bueno, el punto es que me corrió y ese era un día en la noche y yo no sabía dónde ir, entonces mi primera ocurrencia fue, pues voy a ir a buscar a mi tía que vive en la ciudad. Entonces fui con mi tía paterna, y le conté todo, o sea, cómo habíamos peleado y todo, y me dijo, no, ya la conozco, ya sé cómo es, me dijo, no te preocupes, tú quédate a vivir aquí, conmigo, yo te voy a apoyar en lo que necesites. Uh-huh. Entonces me quedé a vivir con mi tía unos 6 meses, Uh-huh. recuerdo, pero en ese inter yo empecé a convivir más con mi familia paterna y varias primas me empezaron como a platicar cómo era mi hermana, o sea, primas mayores que ya la habían conocido y me empezaron a decir, por ejemplo, que era muy promiscua, que cuando ella vivía sola en el departamento metía muchos hombres. O sea, me empezaron a contar como cosas desagradables de ella que, o sea, como que yo no creí la verdad al principio, ¿no? No, Como que no. yo dije, no, ella no es así, ¿no? Claro, tú estabas con tu Eh, disonancia cognitiva y solo veías la parte positiva. Y cuesta muchísimo de creer cuando estás en esos momentos de ver la verdadera personalidad, ajá, ¿no? El verdadero rostro, ¿no? Que está escondido detrás de esa máscara de bondad, y claro, cuando te empiezan a explicar la uh-huh. realidad desde fuera, tú que eres la víctima, no lo ves y te cuesta muchísimo de ver inicialmente. Esto es un proceso, ¿eh? Ajá, sí, sí, porque, o sea, yo recuerdo que decía, no, a lo mejor lo están inventando, ¿no? O sea, como que no lo creía. Pero, por Justificabas. ejemplo, ajá, había cosas que me decían que yo decía, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, que cambiaba de opinión muy fácil, que Uh-huh. primero te decía una cosa y luego otra. O, por ejemplo, ella era mucho de que me prometía cosas y ya luego no se acordaba. Me decía, ay, no, yo no te prometí eso. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, cuando me decían que era así, yo decía, ah, bueno, eso sí, porque yo lo he vivido, ¿no?
pero otros detalles que me contaron así como que yo decía, ay, no creo, ¿no? Entonces, como ya nos habíamos peleado muy fuerte, bueno, esa fue una de tantas peleas, ¿no? Como de descarte y, ¿cómo? Y hoovering, ¿no? Porque Sí, 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 es recuerdo que exactamente igual. me fue a buscar y ella su forma como de pedir perdón era comprándome regalos. Ujú. O sea, recuerdo que una vez me fue a buscar con mi tía y me trajo muchos regalos y yo me quedé así como de, no, no, no quiero tus regalos. O sea, como que yo decía, no te das cuenta del daño que me hiciste, no se quita con regalos, ¿no? Exacto. Entonces recuerdo que yo no se los recibí porque dije no, o sea, y ya después le dejé de hablar. Es que con ella mi relación siempre fue de que nos peleábamos y yo le dejaba de hablar, no sé, 3 meses, 6 meses, pero siempre, siempre encontraba la forma en que nos reconciliáramos, ¿no? Porque se ponía a llorar o me decía, perdóname, yo entiendo que te lastimé, pero, o sea, se ponía a llorar así tal cual, ¿no? Un Claro. mar de lágrimas y hasta yo me sentía así como de, bueno, ya no voy a ser rencorosa, ¿no? Entonces, así, o sea, toda nuestra relación de todos estos años siempre fue así, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que notaba de ella es que cuando yo le contaba como cosas buenas que me pasaban, Ujú. como que ella ponía una cara como de enojo, o sea, como que no le alegraba mi bienestar. Y recuerdo que en vez de decirme, ay, felicidades o qué padre o así, solo se quedaba callada y cambiaba el tema, así como si no fuera importante lo que estamos hablando. Y bueno, recuerdo que ya después de que me dijo que mi papá no era mi papá y que mi vida era una mentira y bla, 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 pues yo tuve la curiosidad de conocer o de buscar a mi papá biológico, porque dije, pues quiero saber mi origen, ¿no? O sea, quiero saber de dónde vengo. Entonces ya cuando hablé con mi mamá, que ya como que se tranquilizó todo, pues ya poco a poco me fue contando como la historia, ¿no? De lo que había pasado y yo decidí buscarlo. Entonces, después de eso pasaron como 5 años de que supe y lo encontré y nos conocimos y empezamos como a tener una relación, ¿no? Como mi papá biológico y yo, como de conocernos. Ujú. Y él me dijo es que es una historia como muy telenovelesca, ¿no? Pero él me dijo que me estuvo buscando, pero que mis tías le decían que ya no vivíamos aquí. Bueno, es que nosotros primero vivíamos aquí y luego nos fuimos a vivir al pueblo. Ya de muchos años regresé otra vez y ya luego mis papás. Y bueno, es toda una historia, pero el asunto es que él me estuvo buscando y todos le decían, no, es que se fueron a vivir a Estados Unidos, se fueron a otra ciudad, entonces como que también trataban de que yo no tuviera contacto con él. Sí, sí. Y bueno, el punto es que cuando lo conocí a él y a mis, bueno, sí, a su familia, me recibieron muy bien, como que todos me dijeron, es que ya te estábamos esperando, te estábamos buscando, ¿no? Ya sabíamos de tu existencia, como quien dice, ¿no? No era algo que no supieran. Entonces, cuando yo estaba muy feliz porque como que mi miedo era como que ser rechazada o que dijeran, ay, no, ella no es mi hija o por cómo fue la historia, ¿no? Entonces, cuando le conté a mi hermana, recuerdo que se quedó callada y puso una cara como de furia, o sea, porque yo estaba muy contenta de que me habían recibido bien y de que habían sido muy amables y me habían hecho una comida, o sea, algo muy padre. Y ya como que de ahí dije, no, ya no le voy a contar nada de él porque siento que no le gusta. Entonces, a partir de ese momento, yo como que esa información se la dejé de compartir. Y en aquella época, ella, pues me dijo que trabajara con ella. Es que ella es como coach, bueno, ella dice que es coach y terapeuta, sí, como terapeuta transpersonal. Ujú. Entonces ella daba como que terapias y cursos, ¿no? Entonces me dijo que yo trabajara con ella haciéndole su sitio web y escribiendo en el blog, porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir. O sea, yo siempre he tenido blog y no sé, se me da muy bien como expresarme. Entonces, pues yo dije, está bien y empecé a trabajar con ella. Yo me encargaba como de la parte del blog, o sea, crearle todo su sitio web, y hacer los artículos, ¿no? Porque eran artículos que tenían que ver con psicología y con comportamiento humano. En ese tiempo estaba como muy de moda lo de la biodescodificación. Bueno, no sé si lo has escuchado. Sí. Mm. Y entonces yo escribía como que toda esa parte y recuerdo que yo trabajaba con ella de tal cual en una oficina. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche con ella y en todos los meses que trabajé con ella nunca me pagó. O sea, ella decía, ay, no, es que prefiero, en vez de pagarte a ti, prefiero aportar este dinero a la casa, porque Mm. en aquel tiempo, para ese entonces, mis papás ya se habían venido a vivir acá a la ciudad, en el departamento de mi papá, pero ella,
bueno, ella siempre ha tenido como el tema de que nunca se haya, bueno, hasta hace poco se independizó, pero ella siempre como que ha vivido o con mis papás o como que nunca ha tenido como algo propio, pues, O sea, como que iba de un lugar aprovechándose a otro. económicamente, dirías, ¿no? Ujú. De tus padres. Ajá, sí, o también de amigas. Por ejemplo, tenía una amiga que ella pagaba la renta de todo el departamento y ella solo estaba ahí como, sí, como su amiga, ¿no? También de un exnovio que tuvo, o sea, así han sido sus relaciones, como que busca a quién le puede sacar provecho económicamente y si le conviene, se queda con esa persona. Entonces, cuando ya de plano no funciona la relación o se pelea, no pasa algo, siempre regresaba al departamento de mis papás. Entonces sí, me decían, no, es que yo prefiero aportar ese dinero a la casa en vez de pagártelo a ti. Y yo decía, bueno, pues sí, yo también. Como que yo decía, bueno, pues está bien, ¿no? Para que sea un dinero para la casa, pues para mis papás. Pero pues sí me sentía mal porque, por ejemplo, como que yo sentía que trabajaba mucho y yo no tenía como para comprarme algo, ¿no? Entonces, bueno, eso como que me hacía ruido, pero a la vez no, porque es que es raro, porque cuando yo estaba como metida en esa relación, como que había cosas que me molestaban, pero como que yo justificaba, ay no, pero es mejor así, está bien, como que trataba de verle siempre el lado positivo, ¿no? A cualquier cosa. Claro, porque ya estabas secuestrada emocionalmente. Realmente esto es un secuestro emocional, ¿no? Y en estos momentos sí que ves cosas, pero con toda la manipulación que ejercen, acabas justificando a la persona que está abusando de ti. Realmente esto es típico, siempre ocurre así. Cuando estás atrapada en esta manipulación, no ves las cosas con claridad. Sí que te vas dando cuenta de cosas, pero no quieres verlas por la disonancia cognitiva, la indefensión aprendida y todo lo que hablamos aquí muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces, recuerdo que yo, bueno, en aquella época el blog siempre tenía como que muchas vistas. Se empezó a hacer muy popular el blog que le hice y hubo un artículo que hablaba sobre el suicidio que se hizo como muy viral. O sea, teníamos hasta 800,000 vistas en el artículo y yo dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, bueno, algo resonó en el colectivo que llamó la atención. Y en aquella época a ella la buscaron, como ella era la imagen y la cara del blog y de todo, la buscó la tía del presidente que estaba en aquel tiempo gobernando para hacerle una entrevista en su programa de radio. Entonces ella fue, porque justo le llamó la atención el artículo. Entonces recuerdo que ella fue, pero ella, yo siempre la acompañaba a sus reuniones y así, pero haz de cuenta que yo era su secretaria, o sea, no era como su hermana, era su secretaria tal Exacto. cual. Eras su esclava, básicamente. Ajá. Entonces recuerdo que ella decía, no, es que el artículo que yo escribí, o sea, como que ella se apropiaba de lo que yo hacía siempre. Claro. O sea, ella en vez de decir, ay, pues fue ella lo escribió, o Evelyn, así, siempre decía, yo lo hice, yo lo escribí. Se apropió Entonces, de tus méritos, ¿eh? Y ajá, todo el reconocimiento fue para ella y ni te mencionó, ¿no? uh-huh, exactamente. Entonces así empezó, es lo que te digo, como que también yo en el fondo sentía que yo no me lo merecía, como que yo siento que, sí, como que yo no me merecía ese reconocimiento. Y yo siempre pensaba, ah, no, pues si a ella le va bien, o sea, como que yo la tenía tan idealizada que yo decía, yo prefiero que a ella le vaya bien, que la busquen, o sea, a mí siempre me alegraba que, pues que fuera como teniendo ese éxito, ¿no? Y de hecho recuerdo que en una época de mi vida yo, o sea, yo, a pesar de que yo tenía como 23, 24 años, yo decía, como que sentía que ya mi vida no tenía ningún futuro, ¿no? Es que no sé cómo explicar, como Sí, que... esto es porque realmente cuando eres víctima de un abuso narcisista de este tipo, la víctima acaba olvidándose de ella misma, te vas Ajá. despersonalizando, ¿no? Y es lo que suele pasar, esto es lo que te estaba pasando. Realmente estabas cada vez más despersonalizada y te olvidas de ti misma. Y eso es lo que Uh-huh. pasa, ¿no? Y priorizas a la otra persona y a ti siempre te pones en un segundo lugar. Y vas Ajá. perdiendo pues tu autoestima, todo lo que es el validarte a ti misma, porque no te validan, ¿no? Y quedas Uh-huh. aquí atrapada, ¿no? Y es lo que suele pasar. Exacto, sí, sí, porque yo, o sea, como que yo hubo una época que dejé como de tener sueños propios y ella solamente, porque ella siempre hablaba todo el tiempo de ella, ¿no? O sea, siempre el tema de conversación era ella, sus sueños, sus metas, sus logros,
sus parejas o a quién había conocido, y siempre era como que ella el monólogo, ¿no? Y yo escuchando y yo como que echándole porras, o sea, así su porrista, ¿no? De, ay, muchas felicidades, y hasta yo le decía, o sea, como que yo siempre buscaba que sobresaliera ella, ¿no? Como que siento que en algún momento yo vivía a través de ella, o no sé, como lo que tú dices, ¿no? Exacto, es vivir la vida de otro, dejas de vivir la tuya propia. Exactamente así. Exactamente. Exacto, entonces recuerdo que pues ya en esa época como que dije, bueno, si yo ya pude hacer un blog para ella, o sea, yo puedo hacer lo mío también, ¿no? Porque a mí siempre me ha llamado la atención la psicología junguiana, los arquetipos femeninos, la energía femenina. Y pues en alguna época yo hice, bueno, cuando yo estudié danza contemporánea, yo hacía círculos de mujeres con mis compañeras. O sea, sin saber en ese tiempo que era un círculo de mujeres, yo ya lo hacía como intuitivamente, ¿no? Y recuerdo que yo extrañaba mucho hacer eso. Entonces dije, pues voy a hacer mi blog enfocado a esos temas que a mí me gustan. Entonces empecé a hacer mi blog, o sea, empecé a escribir para mí, empecé a hacer mis propios talleres, o sea, como que me empecé a enfocar más en mí y a ella como que ya la fui dejando a un lado. Y cuando empecé a dar talleres en la Torre Latinoamericana, aquí de la Ciudad de México, y siempre estaban llenos, o sea, nunca, o sea, el espacio no es muy grande, entonces nunca cabían todas las que venían, y pues obviamente para mí eso era, pues era sorprendente, pero a la vez me daba gusto, ¿no? Y cuando yo le contaba todo eso, ella como que se enojaba, o sea, me decía, recuerdo que una vez terminando un taller, nos peleamos, no recuerdo, fue una tontería y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a poder dar talleres aquí, porque el espacio, ella tenía el contacto de con quien rentar el espacio. Claro. Entonces me dijo, ya no vas a dar talleres aquí, ya. O sea, como que buscó la forma de enojarse conmigo, como para ya justificar que con eso yo ya no hiciera talleres ahí. Exacto, exacto. Realmente cuando ve que empiezas a tener éxito y a independizarte, que ya no la necesitas tanto, esto, claro, esto no les gusta. Entonces, ¿qué hará? Pues arruinarte lo que tú estás haciendo para valerte por ti misma, porque ella quiere que dependas de ella, emocionalmente sobre todo. Y por eso, a la que pudo, te lo arrebató o lo intentó. Sí, exactamente. Y recuerdo que dije, bueno, ya, o sea, no voy a como a pelear. Recuerdo que sí te sentí triste porque pues ya era como mi espacio de los domingos, pero dije, bueno, ya voy a buscar otro lugar. Y pues yo seguía haciendo mis cosas. Recuerdo que ya de ahí yo puse otra vez una distancia con ella, y yo me enfoqué en hacer mis cosas, empecé a hacer los cursos online, ya como que yo traté de adaptarme al cambio, ¿no? En lo que encontraba otro espacio. Y después de eso, bueno, tomamos distancia y luego otra vez me volví a buscar y siempre era lo mismo. Me pedía Otro perdón, me Hubering. decía, es que ya me di cuenta que yo me equivoqué y ya tomé conciencia, porque siempre usaba como sus argumentos como psicológicos o de coach, de es que ya me di cuenta y me observé y bla, 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 ¿no? Entonces yo siempre le creía, o sea, yo siempre decía, ay, ya por fin se dio cuenta, está arrepentida, ¿no? Y otra vez me decía, es que quiero que trabajes conmigo y que me ayudes en este proyecto y bla, bla, bla. Y pues otra vez ahí iba yo, ¿no? Y me acuerdo que hasta mi familia, o sea, mis papás, mi mamá, me decían, oye, es que tú deberías de empezar ya a hacer tus propias cosas y ya separarte de ella. O sea, siempre mi familia me lo dijo, así tal cual. Es que ella te manipula, ella te hace esto, esto y esto. Recuerdo que tenía a mi mejor amiga y siempre me decía, es que ella te está manipulando. O por ejemplo, mi expareja, a él nunca le cayó bien ella, nunca le cayó bien mi hermana, siempre hablaba mal de ella. Y yo en vez de enojarme, o sea, más bien en vez de defenderla, me enojaba. Claro. Yo le decía, no quiero que hables mal de ella, o sea, es mi familia. Y yo me ponía así, la defendía, pues. Exacto. Entonces, bueno, ahorita como pienso eso, digo, no manches, qué loco, ¿no? O sea, bueno. Bueno, ahora lo ves diferente, pero en esos momentos es lo que suele pasar, que la víctima defiende a su maltratador. Y es así en todos los casos, Evelyn. Lo bueno de esto, que hablemos en voz alta sobre estas cosas, es que realmente siempre sucede igual, siempre. Estos ciclos de manipulación, esta manipulación, siempre hacen que las víctimas acaben protegiendo al victimario. Y de hecho, mucha gente del entorno se da cuenta y la que no se da cuenta de lo que está pasando realmente es la víctima, porque es la que está manipulada, es la que está siendo manipulada y recibiendo toda esta manipulación. Y esto hay que entenderlo.
Hay que poderlo entender, porque no es que las víctimas sean tontas, no, las víctimas están siendo manipuladas. Y esto, cuando te encuentras en esas situaciones, cuando te das cuenta y cuando sales, es cuando te das cuenta. Pero tienes que salir de ahí, si no, no lo ves. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues sí, siempre era como que un círculo repetitivo, ¿no? De nos peleamos, dejamos de hablar unos meses, me vuelve a buscar, me pide perdón, se pone a llorar, me trae regalos o me invita a comer, o sea, muy espléndida, me invita de viaje porque también me llegó a llevar de viaje gratis, bueno, ella, ¿no? Y siempre me decía, ay, es que yo no sé por qué te enojas conmigo si yo soy súper chingona contigo, ¿no? Como súper espléndida. Como que siempre me hacía sentir que yo era la del problema, ¿no? Y a La sus amigos culpable. siempre les decía que yo era la que iniciaba los conflictos. Y ella se hacía la víctima, ¿no? Así como que, no, es que Evelyn fue la que me gritó, ella fue la que no sé qué. Siempre era así. Y recuerdo que yo decía, ¿es en serio? O sea, como que yo decía, ¿es neta está diciendo eso? Pero yo me quedaba callada, o sea, como que yo dejaba que hablara con sus amigos y que ellos se quedaran con esa idea, porque como que no me atrevía a confrontarla o a llevarle la contraria. Exactamente. Eso también. Este gaslighting que te deja, hasta a veces llegas a dudar, ¿no? Cuando eres acusada constantemente y mezclan estas medios verdades con medias mentiras y la víctima a veces hasta duda, ¿no? Duda de, ¿fui yo la que empecé la discusión o no? Realmente te Ajá. confunden, ¿eh? Te confunden. ¿Te pasaba esto, Evelyn? Pues sí, bueno, recuerdo que siempre me sentía culpable, como que siempre decía, es que sí, yo soy la que Responsable. explotó, porque recuerdo que una vez igual nos peleamos y me jaló el cabello, pero me lo jaló de una forma tan fuerte que me dolía la cabeza y el cuero cabelludo como por una semana. O sea, me jaló y me rasguñó, me pegó fuerte. Y bueno, yo nunca he sido como de los golpes, o sea, yo para pelearme a golpes así, yo siento que soy mensa, o sea, porque a mí no me gusta para empezar a pelearme así. Y recuerdo, no recuerdo por qué fue el conflicto, pero sí recuerdo que ella me pegó y ya como como al día siguiente o a los 2 días me pidió perdón y me dijo, te voy a llevar a terapia, es que tú, como diciendo, mira lo que me hiciste hacer, ¿no? O sea, ella fue la que me jaló el ¿Agredió? pelo y me rasguñó Sí, sí. y ya luego me llevó a terapia ella, ¿no? Que porque yo era la que había explotado. Y recuerdo que me llevó con una psicóloga que porque yo estaba muy mal emocionalmente, o sea, yo era, pues sí, la explosiva Sí, prácticamente, ¿no? sí, sí, la mala. Ajá. Entonces, o sea, como que hay muchas cosas que con el tiempo como que he ido olvidando, pero hay cosas que sí recuerdo, ¿no? Y bueno, se podría decir que ese es el resumen como de pelearnos, reconciliarnos, El ciclo, y este recuerdo, es el ciclo, ¿eh? Totalmente tal cual. igual que como pasa con una pareja, es una relación de este tipo. Son ciclos y siempre se repiten, siempre, siempre, siempre. Ujú. Y bueno, ya lo que me hizo como despertar, porque fue como un proceso muy lento, fue, primero fue, bueno, por este ex que es narcisista, que conocí. Recuerdo que cuando yo lo conocí, me llamó la atención porque su forma de hablar, o sea, su lenguaje, era muy similar al de mi hermana. Muy O sea, familiar se también. expresaban, ajá, muy familiar, se expresaban muy parecido. Él era, pues obviamente era muy guapo, pero era muy inteligente, muy culto, hablaba muchos idiomas, o sea, me impresionó. Pero es que, ya, es que me estoy acordando. Yo me metí por influencia de ella, como a este rollo como espiritual, como de la ley de la atracción, y me metí a una cosmovisión andina. Bueno, conocí muchas cosas como espirituales, de que creen en la reencarnación, en las vidas pasadas, es cosas de ese estilo. Entonces, pues como yo estaba en este ambiente como espiritual, por decirlo así, de creencias de este estilo, cuando yo conocí a este chico, él me dijo, tú y yo ya nos conocemos. O sea, como que me dio a entender que nos conocíamos de otras vidas. Entonces, pues yo como creía en eso, dije, ay, sí, y lo idealicé y bueno, tuvimos nuestra relación tóxica, bueno, narcisista, y lo que me hizo despertar fue cuando él me dejó, o bueno, yo lo sentí como un abandono, porque, o sea, ni siquiera fue que lo esperara, solo de repente él me dijo que ya tenía a alguien más y que yo interfería en su vida y ya, bye, Te así, casi, descarto, casi, ¿no? te descarto. Ujú.
Entonces me acuerdo que, pues como que siento que en esa ocasión yo toqué fondo, porque como que dije, es que algo estoy haciendo mal, porque como que dije, es que esto no es normal, o sea, este tipo de relaciones no es normal. Aparte recuerdo que él me miraba siempre a los ojos y me decía, tú tienes una oscuridad muy grande y poco a poco va creciendo. Y como que yo sentía a veces que me hipnotizaba con su mirada, no sé cómo explicar, pero yo no podía ni hablar. O sea, recuerdo que tenía palabras en mi cabeza como para decirle, oye, esto no me gusta o esto no me parece, pero no hablaba, o sea, no me salían las palabras. ¿No? Ajá, Te quedabas sí, paralizada, porque es una manipulación muy potente la que suelen ejercer, ¿eh? No sabemos si era un narcisista o un psicópata, da igual, pero los efectos de la manipulación y lo que hacen es realmente paralizar a la víctima, ujú, porque te entra un miedo, te entra una desconfianza, una inseguridad a que vas a perder esto tan maravilloso que tienes, porque en tu mente es algo maravilloso, aunque es una relación que es abusiva, pero como ujú, víctima, pues lo tienes idealizado. Y tienes ese miedo ujú. al abandono, ese miedo a perderlo, y lo saben. Entonces, fíjate cómo te manipulaba de manera que tú te quedabas sin palabras, ¿no? Que no podías ni expresarte. ¿Eh? Es muy importante esto. Sí, de hecho recuerdo que mi sensación fue que yo era como su títere. Yo me sentía como su títere, literal. Absolutamente. Mm. Y recuerdo que a mí me dio mucho miedo eso, porque dije, ¿en qué momento me convertí en su títere? Entonces, bueno, como esta relación, bueno, a mi hermana yo le contaba de este chico, recuerdo que cuando yo le contaba de él, porque yo estaba muy emocionada y muy ilusionada, porque al principio fue como una historia de amor de película con este chico. Entonces, cuando yo le contaba así, como que todo lo que él hacía por mí, recuerdo que ella siempre se enojaba. O sea, Mm. como que ahí dije, ay, es que yo pienso que es envidia, ¿no? La envidia Como que mostraba, patológica, narcisista. Sí, sí. ajá, entonces como que dije, ay, ya, o sea, como que siempre decía, ya no lo voy a contar, pero siempre le terminaba contando otra vez y era lo misma, la misma decepción de no se Dice, alegró, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que ya después de este chico, como que yo sentía una familiaridad porque era de carácter muy similar a ella, claro, pero al mismo tiempo había cosas que no me gustaban. que te descolocaban. Entonces, ujú. Entonces, cuando ya pasó esto de que me descartó y que yo sentí que toqué fondo y que me puse muy mal, recuerdo que a ella la primera persona que pensé en llamarle cuando yo estaba sola en el departamento de que él se había ido, fue a ella. Y lo único que me dijo fue, no llores, tranquilízate. Y ya fue todo lo que me dijo, o sea, y yo dije, ah, y le dije gracias y le colgué. Y como que otra vez empecé a pensar, es que yo estoy exagerando, ¿no? A lo mejor no tengo que ponerme a llorar. O sea, otra cosa que también me estoy acordando es que en mis emociones, como que ella siempre me decía que yo era muy exagerada, que era muy sensible, que yo malinterpretaba todo. O sea, siempre me decía ese tipo de comentarios. Y recuerdo que yo ya empezaba a dudar de mis reacciones emocionales. O sea, ya llegó un punto en el que yo decía, ay, a lo mejor estoy exagerando, o a lo mejor esto no es tan grave como parece. O sea, como que yo siempre ya dudaba. Sí, sí, esto es el Entonces, gaslighting y tiene este efecto, tal cual lo has explicado. Es el ajá, efecto de dudar de ti misma, de dudar de tus propias emociones, de lo que tú sientes realmente. Hasta este punto llegan a sufrir las víctimas, ¿no? Esta despersonalización de la que hablamos. sí. Mm. Y recuerdo que pues yo lo primero que hice fue a hablar con mis amigos y tratar de explicarles lo que había pasado, pero al mismo tiempo me sentía ridícula porque no sabía cómo explicar Claro, lo que yo había sentido, ¿no? claro. Entonces recuerdo que yo, mi forma de expresarme era, antes de que yo supiera todo lo del narcisismo y todo esto, yo decía, es que me traumatizó, o sea, porque yo me sentía traumada. Y me acuerdo que mi hermana me decía, no digas eso no fue un trauma. Y como que siempre invalidando mis sentimientos, ¿no? Esto es la vergüenza que sufren las víctimas porque no entienden qué está pasando. Como no lo Ujú, entiendes, no sabes cómo explicarlo. Y como ujú, la otra persona siempre te está diciendo que exageras, que eres una desequilibrada, que no estás bien, que tienes un problema. Y realmente quien te está causando el problema es esta persona y es lo que hace proyectar todo lo que te está haciendo, la responsabilidad de lo que te está haciendo sobre ti. Y ajá. es tremendo esto. Es tremendo cuando tienes a esta persona idealizada y estás pues adicta, ¿no? A esta persona. Es así. Ah, sí, sí.
porque justo lo que mencionas, yo recuerdo que cuando me peleaba con ella, que le dejaba de hablar, la extrañaba. Exacto. O sea, de verdad yo sentía que la extrañaba y decía, ay no, ya me voy a reconciliar con ella y bla, bla, bla. Pero decía, no, 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 no. O sea, como que siempre trataba de recordar lo que me había hecho o cómo Bien. se había portado. Entonces ya siempre ella, la forma en la que como que nos reconciliábamos siempre era porque es que te extraño mucho. Entonces, sí recuerdo que en esas ocasiones yo la extrañaba y recuerdo que hasta me daban celos. Ya después dije, ¿por qué me dan celos cuando ella salía con otras amigas? O si tenía otras amigas, sí, siento que sí me triangulaba, porque de repente Te empezaba, comparaba, te sí, triangulaba, me comparaba. te comparaba, Sí, ¿verdad? me comparaba mucho también, sí. Eso es triangulación Sí. y por eso tenías esa sensación de celos. Es normal. Sí, sí. Sí, sí, recuerdo que me decía cuando conocíamos a ciertas amigas, es que porque no eres como ella está estudiando psicología o ella está Exacto. ganando tal cantidad de dinero o ella está siendo modelo de no sé qué, o sea, siempre me comparaba y a mí me hacía sentir como que yo no valía nada, o sea, como que yo no era nadie. Sí, es esa sensación de que Entonces, tienes que competir por su validación y su reconocimiento, ¿no? Cuando, claro, te esfuerzas tantísimo y ves que a los 2 días que ha conocido a alguien empieza a hablar maravillas de esa persona, ajá, la sí, compara y te dice que tú no vales comparado con esta maravillosa persona. Claro, lógicamente la víctima entra en un, ostras, pues tendré que esforzarme más, ¿no? Todavía. Y es esa sensación de celos y de una necesidad que no entiendes de tener que competir con las demás personas, ¿no? sí, justamente. Entonces, bueno, esas sensaciones así como que yo también las observaba y decía, no, 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 como, ¿por qué me pasa eso, no? Pero no lo entendía. Y recuerdo que, por ejemplo, este ex narcisista, igual como siempre, porque otro síntoma, bueno, que yo noté de mí, es que yo a todo el mundo le hablaba de ella, de mi hermana. O sea, yo a todo el mundo que conocía le empezaba a contar de ella, de lo maravillosa que era. O sea, te digo que yo la tenía muy idealizada, Sí, sí, de sí. que era muy chingona, exitosa. Y a veces, bueno, ya con el tiempo yo dije, hablo más de ella que ni de mí misma, ¿no? Correcto. O sea, como que dije, ¿por qué? Y recuerdo que este ex narcisista justo, él me dijo, tú tienes una relación muy rara con tu hermana. Siempre me hacía ese comentario, Mm, pero yo no entendía por qué, pero a él, por ejemplo, le caía mal ella. mm. Entonces yo digo, yo creo que se reflejaba, no sé, pero a él Claro, nunca le cayó eras una tampoco bien ella. víctima de los dos narcisistas que te querían cada uno secuestrar, tenerte allí atrapada. Cuando el otro narcisista se pone en medio, es una competición entre ellos para esta víctima que eras tú. Claro, Ujú. te estaban compartiendo, no les gusta compartir, quieren toda la atención para ellos. Tanto tu pareja narcisista quería toda tu atención como tu hermana Ujú. que quería seguir teniendo toda tu atención. Por lo tanto, era una competición entre narcisistas aquí, realmente. Exacto. Sí, sí. Ujú. Y bueno, también otra cosa que notaba de ella es que siempre me copiaba como mi estilo de música, mi forma de vestir. Por ejemplo, en una ocasión yo me puse extensiones de cabello largas y me lo pinté de negro y así súper padre. Y ella como a los 3 días ya traía extensiones de cabello negras y sí, como que eso también, o sea, era raro, ¿no? Como Uh que yo -huh. decía, no sé, no, eso sí no me gustaba, pero pues tampoco le decía algo, ¿verdad? O luego se ponía mi ropa y, por ejemplo, yo tenía una chamarra de mezclilla que era mi favorita y recuerdo que una vez se la presté y la perdió, o sea, casualmente la perdió, ¿no? Casualmente. Entonces, cositas así, detallitos así, o tiraba, por ejemplo, una vez tenía unos tenis que me acababa de comprar y los tiró a la basura por accidente, ¿no? O sea, cosas de ese estilo que tú dices, bueno, yo en ese tiempo sí me enojaba, pero a la vez decía, bueno, es que no se fijó, ¿no? O fue un La accidente, como que justificabas, siempre, la ajá. justificabas. Mm. Y bueno, Pero fíjate qué ya después, perversos son, ¿eh? Qué perversos son, que siempre hacen cosas y acaban quedando como víctimas. No, si ha sido sin querer, no me he dado cuenta. Claro que se dan cuenta. Tenlo por seguro que se dan cuenta. Por supuesto que sí. sí, y bueno, también lo que tenía ella es que me hacía comentarios muy hirientes. Por ejemplo, cuando salía con chicos, que conocía chicos nuevos o chavos, me decía, como que me daba a entender
ay, él tan guapo y tú tan, casi, casi tan fea, ¿no? Te O me devaluaba. decía, ujú, sí, como que siempre me hacía sentir mal, o sea, como que yo de pronto decía, pues sí, ¿cómo se va a fijar en mí él si yo no soy tan bonita, ¿no? Y bueno, ya así como que, bueno, no sé si tenía que mencionarlo, pero yo desde los 12 13 años yo tuve trastornos alimenticios. Yo sufrí de trastornos alimenticios y siempre tuve como una preocupación excesiva por subir de peso. Ujú. Y también me autolesionaba. Hubo una época donde me autolesionaba, bueno, ya no lo hago, pero sí noto ahora que tuve como muchos síntomas, pues, que no eran normales, ¿no? Claro, venías de una familia disfuncional y todo, Ujú. aunque era bastante normal porque es lo que habías vivido, era una manera de escapar, ¿no? Era una manera de escapar de la realidad, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hacemos cosas como estas y nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y bueno, ya después ella otra vez me dijo que quería que trabajara con ella, pero ahora ella se dedicaba a hacer retiros de medicinas ancestrales, o sea, ayahuasca, bufo alvarius, bueno, es la molécula de Dios o DMT como le llaman, Ujú. que son medicinas que te ponen en otro estado alterado de conciencia. Y pues yo al principio me daba miedo, pues, o sea, como que eso a mí me asustaba, pero me acerqué. Yo igual tomé ayahuasca y bueno, mi primera vez de ayahuasca fue muy bonita, muy hermosa. Y ya de ahí como que ella se agarró como para que yo ya trabajara con ella, o sea, como asistiéndola, pues, otra vez, ¿no? Siendo su asistente de las Consiguió que ceremonias. volvieras como Ujú. esclava en su negocio, ¿no? Digamos. Mm. Exactamente. Y yo en ese tiempo, como que yo ya fui dejando de lado otra vez mi blog, mis talleres que hacía en línea, porque yo eso todo el tiempo lo estuve haciendo, pero ya cuando me empecé a involucrar con ella, le decía, es que no voy a poder porque tal fecha tengo este taller. Y ella ponía sus retiros a la misma hora. Entonces al principio yo le decía que no, pero como que poco a poco yo fui cediendo porque ella siempre me hacía sentir como que yo estaba en deuda con ella. Como ella me daba medicinas ancestrales y yo no, porque siempre me decía, no, es un regalo, es para ti, es en amor y así. Y con el tiempo como que yo me fui sintiendo en deuda. O sea, Sí. como que ella fue diciendo, bueno, pues si ya te di esto, pues entonces tú asísteme este día, porque igual nunca me pagaba. O sea, yo la asistía los fines de semana, yo estaba con la gente, es todo lo que se requiere hacer para que la gente esté bien, esté en un entorno seguro, si quiere ir al baño, si necesita papel, si quiere vomitar, todo eso yo lo hacía y nunca me pagaba. Pero te hacía estos refuerzos intermitentes, ¿no? Dándote estos premios que tú considerabas Ujú, premios porque ella te lo vendía de esta manera y tú ujú. creías que quedabas en deuda, ¿no? Con ella, fíjate, ¿eh? Ajá, Fíjate sí. que estás realmente dejando de hacer tu vida, tu trabajo, tus ilusiones, tus hobbies, tus intereses para volcarte absolutamente a ella. Y ella con un simple refuerzo pequeñito ya hacía que tú la vieras otra vez como esa Ujú. hermana idealizada que tenías desde el inicio, ¿no? Ajá, Mm, exacto. mm, Sí, y pues sí, creo que esa idealización estuvo muy fuerte porque cuando yo la veía hablando, porque tiene una forma de comunicarse muy elocuente o no sé, tiene un don de la palabra, o sea, es una persona que cuando empieza a hablar te atrapa, ¿no? Entonces recuerdo que yo la veía y yo decía así con esa admiración, ¿no? Como de, ay, es una chamana, ¿no? sí. Quiere ayudar a la gente, o sea, entonces por ejemplo, yo empecé a justificar el hecho de que no me pagara diciendo, es que yo estoy al servicio, ¿no? O sea, esto es para la gente. O sea, me hacía mis rollos espirituales también, ¿no? Sí, sí, tu disonancia cognitiva bueno, te hacía quedarte ahí, atrapada en esa idealización que no era real, pero sí, sí, Ajá. es como lo veías. Ajá, y recuerdo que luego sí me molestaba porque como que me ponía de ejemplo a mí con la gente siempre, pero hacía comentarios muy desagradables, ¿no? Mm, Como que, por ejemplo, si hacíamos una dieta especial para la toma de la ceremonia,
decía, ay, es que mi hermana tenía muchos granos en la cara, pero ya se le quitaron con la dieta. O sea, siempre como que haciendo ese tipo de comentarios hacia de mi físico, pues, o de que había bajado de peso, o cualquier cosa que tenía que ver con mi físico, a mí siempre me ponía de ejemplo, y recuerdo que a mí eso siempre me molestaba. O sea, porque yo decía, como que sentía que era una forma de ridiculizarme. Exacto. Y me hacía sentir muy incómoda. Y de evaluarte. Ajá. Entonces, o por ejemplo, luego me gritaba, o sea, estaban los participantes y me gritaba así como si fuera su esclava, como dices, ¿no? Me gritaba, tráeme el encendedor o tráeme esto. O sea, ella no pedía las cosas por favor ni gracias. O sea, ella ordenaba siempre. Siempre ha sido así. Exacto, es una falta de respeto constante y además que son relaciones que son unidireccionales, nunca son recíprocas. Entonces, realmente pasa esto, acaba siendo la esclava de ella, ¿no? Y sí, te trata como tal, te trataba así. Ajá, y recuerdo que hasta alguna vez alguien le llegó a hacer un comentario de su actitud y ella dijo, es que no, ella debe de entender que si está aquí apoyándome, tiene que estar así, movida. O sea, luego la gente pues sí se daba cuenta de cómo es ella, pero ella siempre justificaba diciendo, es que yo lo hago porque sé que es chingona, se tiene que mover, no la voy a tratar así como de, ay, pobrecita, ¿no? Como que sacaba sus justificaciones. Lo hago por su bien. Ajá, Esta es la explicación. Entonces, pues ya en esas ceremonias fue cuando yo empecé como que a notar algo raro, porque ella, por ejemplo, bueno, para mí las medicinas ancestrales es algo, es como un ritual y es algo sagrado que, por ejemplo, haces una vez en la vida, ¿no? O dos, pero no es algo como que tengas que estar repite y repite y repite. Y ella, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que ella tomaba, por ejemplo, ayahuasca todos los días, o por ejemplo el bufo alvarius, que ese se fuma, lo tomaba hasta 8 veces al día. Bueno, lo fumaba 8 veces al día y empezaba a decir cosas muy raras. Todo esto ya se detonó en la pandemia, o sea, en la pandemia que nos encerramos. Yo ya no vivía con ella, pero justo me empezó a decir que me fuera a vivir con ella, que porque se sentía muy sola, muy desprotegida. O sea, me aventé igual su choro, ¿no? De que se sentía muy mal. Y bueno, ahí fui yo otra vez a vivir con ella. Caíste otra vez en otro reenganche, ¿eh? Exacto. Entonces ya ahí fue cuando me di cuenta que ella usaba las medicinas como de una forma que no era normal. O sea, bueno, para mí eso no era normal. Y siempre me molestaba. Por ejemplo, eran las 2, 3 de la mañana, yo ya estaba dormida y me tocaba la puerta así súper desesperada y me empezaba a contar como sus viajes, ¿no? De que había visto a un extraterrestre y que le había dicho que ella era la elegida. Y empezó a decir así como rollos muy raros de que ella era Dios. O sea, ella literal empezó a decir, es que yo soy Dios, Dios es mujer. Y luego en las ceremonias, ya con la gente, ella les empezaba a decir a todos, porque ella también tomaba ayahuasca, aparte de los participantes. Yo no, porque como yo los cuidaba, o sea, yo siempre estaba en mis 5 sentidos, porque yo nada más los iba a cuidar. Entonces ella les empezaba a decir, es que yo soy Dios, Dios está, ¿cómo decía? Dios me está usando de canal a mí. Y empezaba a hablar y hablar y hablar así como, bueno, yo ahora lo asocio con un tono paternalista, ¿no? Como que los regañaba diciéndoles, ya dejen de hacerse pendejos y bla, 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 y diciendo siempre muchas groserías así fuertes. Pero yo recuerdo que cuando ella empezó a hacer eso, yo me empecé a sentir incómoda porque yo dije, es que ¿cómo va a ser Dios? O sea, bueno, o sea, yo decía, es que, ¿de qué está hablando? O sea, como que eso yo dije, es que eso no es normal. Es demasiado ya. Y a todo el mundo le decía, yo te voy a curar y yo te voy a sanar. Y recuerdo que teníamos una amiga en común que se enfermó. Bueno, tenía como, es que no era un tumor, pero era una enfermedad muy rara en el cerebro. Entonces ella le empezó a decir, yo te voy a curar y yo te voy a sanar porque yo soy Dios. Y ya empezó a decir, empezó con su rollo de que ella era sanadora y que era chamana y que era bruja. Y luego a todo el mundo le empezó a decir, es que yo veo tus demonios, tú tienes muchos demonios y eres malo. Y recuerdo que a mí me empezó a decir que yo era Lilith, o sea, que yo tenía el demonio Lilith en mí. Y me dijo, tú te la pasas seduciendo a los hombres y te la pasas provocando, por eso te vistes así. Porque a mí me gustaba mucho usar short o vestido en tiempos de calor. Me hacía sentir cómoda.
Y me decía, ya ves, por eso te vistes así, porque quieres provocar y quieres que te cojan y cosas así, ¿no? O sea, ella siempre ha sido como de usar un lenguaje muy vulgar y, bueno, fuerte, ¿no? O sea, y ahí fue cuando yo como que me empezó a dar miedo, o sea, literal me empezó a dar miedo porque dije, ¿esto es real o ya se está quedando mal Sí, sí. por tanto? Y me empezó a dar miedo porque ya decía cosas, pues cosas muy, para mí eran retorcidas, ¿no? Por ejemplo, una vez me dijo que ella había visto a Saturno y que él le había dicho que si los niños fueran iniciados sexualmente por sus padres, no estarían traumados. Madre mía, madre mía. Y empezó a decir, porque lo decía siempre cuando fumaba su medicina y Mm. también en los retiros donde había mucha gente. Recuerdo que una vez dijo, que eso también, ¿cómo era? Ah, dijo, los niños tienen demonios, ellos son los que seducen a los adultos para que los violen. O Uf, sea, y luego a mí me empezó a decir una vez en una ceremonia igual, que yo fui a cuidarlos, me dijo, la medicina me dijo que tu padrastro te violó, pero yo, o sea, yo no tengo recuerdos de eso ni de nada, como que yo nunca, bueno, no sé, nunca cada lo vez he... hacía comentarios como más perversos, ¿no? Y más delirantes Ujú, y más crueles, más sexualizados también, ¿no? exacto. Y más perversos. Y, ajá, y pues eso a mí ya me empezaba a dar mucho miedo. Y luego Claro. me dijo, es que a ti te pasó eso, pero tú no lo recuerdas, pero la medicina me dice que sí te pasó. Y ya luego me decía, sobria, o sea, bueno, sobria en el sentido de que ya no fumaba nada, me decía, es que tú lo provocaste, porque tú eras una niña muy necesitada de atención y tu forma de llamar la atención era seduciéndolo. O sea, ella me dio a entender que yo había provocado eso, que yo dudo que haya pasado, ¿no? Pero según ella dice que sí. Sí, sí, es un mensaje muy, muy duro, ¿no? Que si es que realmente si te pasó algo así o a quien le haya pasado algo así, se la llegue a juzgar, ¿no? Y a culpabilizar o responsabilizar por ello, ¿no? Realmente Ajá. es un mensaje durísimo, muy, muy tremendo. Sí, y bueno, no soy a la única a la que le ha hecho esos comentarios, ¿no? Por ejemplo, a mi hermana, bueno, la que es menor que yo, por 2 años, ella sí desgraciadamente tuvo una a sus 14 años y recuerdo que cuando pasó toda esa situación, bueno, mi hermana, la narcisista, empezó a decirles a todos lo que había pasado, a sus amigos, a la familia, y ella dijo, es que eso le pasa por andar de ella empezó a decir eso, ¿no? Y recuerdo que yo me enojé mucho porque es que es lo que te digo, como que yo decía de repente, como que de repente yo tenía momentos como de lucidez donde yo decía, es que eso Exacto. es malo, pero otra vez como que me adormecía, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, ella como daba terapias y yo era su asistente, luego pues yo escuchaba, ¿no? Eh, lo que compartían. Entonces, por ejemplo, una vez una señora fue porque pues ella tuvo un abuso de niña y recuerdo que mi hermana le dijo, ya no llores, porque se puso a llorar cuando lo compartió y le dijo, ya no llores, ya pasó. Además, eso tú lo tenías que vivir porque de seguro en una vida pasada, tú al que te dio ahora. Mm, O sea, como pagando un karma o algo así. wow. Entonces, así empezó a hacer ese tipo de comentarios, no nada más con sus pacientes, sino ya como que hablando, porque yo la asocié mucho como con Ricardo Ponce. No sé si tú conociste el caso de Ricardo Ponce, del narcisista espiritual, que hizo como una Ah, secta. sí, es que de hecho te lo iba a decir, ¿eh? Esto parece una líder de una secta, absolutamente tu Uh-huh. hermana, ¿eh? Por lo que describes. Sí, Son así, hacen estas cosas. sí. Ajá, entonces yo cuando vi el caso de Ricardo Ponce recuerdo que yo dije, es que te lo juro que así es mi hermana, o sea, así habla como él. Exacto, sí, sí. Y bueno, por esta situación, y bueno, aparte de que yo ya con lo que había pasado con mi ex, como que tomé distancia, o sea, yo vivía con ella, pero ya le dejé de hablar, como que yo decía, tengo que tomar mi distancia porque esto ya no es normal y me Claro. empezaba a dar miedo, me daba mucho miedo. De hecho, cuando se me acercaba, yo empezaba a temblar. O sea, ya llegó un punto en el que yo empezaba a temblar, sudaba frío, se me bajaba la presión y bueno, le conté a mis papás y ellos me dijeron, es que ya salte de ahí porque a mí nos da miedo que te vaya a hacer algo, o sea, que en un viaje que tenga o así, se ponga loca y te haga daño, ¿no?
O sea, empezaste Entonces, a somatizar todo el abuso, ¿ya? Y empiezas a tener este miedo ya real y empiezas a tener estos intentos de despertar de esta situación tú misma. Fíjate cómo ya empiezas a despertar tú misma, porque ya no puedes más. no, entonces, pues recuerdo que eso también es algo que noté que fue raro porque yo sabía que me tenía que ir, pero como que a la vez yo decía, no, me voy a esperar otro poquito. O sea, No entonces podías. de hecho, ajá, entonces lo que me hizo como salirme de su casa, por decirlo así, o sea, ya de irme, fue que nos peleamos. Igual es que siempre iniciaba peleas por tonterías. Una vez se enojó porque agarré de su vino tinto y me hizo un relajo de que yo era una egoísta, que no pensaba en ella, bla, 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 y ya teníamos temitas así. Entonces recuerdo que nos peleamos y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo ya como que fue mi forma de como ya de desahogarme, le dije, estás loca, le dije, tienes que ir al psiquiatra o con un terapeuta porque las cosas que tú ya dices no son normales. Le dije, estás retorcida de la cabeza. O sea, como que ya yo le empecé a decir como que todo lo que siempre le había querido decir y se enojó más y me dijo, yo no estoy loca, yo estoy muy bien. Me dijo, pero gracias por el consejo. Y ya fue cuando me dijo, ya no te quiero en mi casa, agarras tus cosas, te vas, ¿no? Y ya, como que me sentí mal, pero como que esa fue la forma en la que yo tuve el valor de agarrar mis cosas y ya irme, ¿no? Y ya después de eso obviamente nos dejamos de hablar y como que esa distancia fue cuando ya yo me metí como a leer y a investigar todo lo de los narcisistas. Y ya como que pues sí, ya fue cuando yo me di cuenta de todo lo que había pasado, ¿no? Como que ya fui despertando del abuso y de todas las cosas que me había dicho, o sea, todo, o sea, fue como una recapitulación de mi vida desde niña hasta ese momento, ¿no? Empezaste a atar cabos, con la información, viste que todo te cuadraba. Y sí, recuerdo que en esa época pues fue difícil porque todas las noches yo tenía pesadillas. O sea, yo tenía pesadillas, tenía ataques de ansiedad, ataques de pánico. En la noche o en la madrugada me despertaba y sentía que ya me estaba volviendo loca. O sea, yo sentía que ya me había quedado loca, ¿no? Sí. Y usualmente las pesadillas que yo tenía eran de ella, que me quería como obligar a dar medicina, ¿no? Porque lo que también fue como un detonante fue, ella tenía un novio, bueno, siempre he tenido diferentes novios, yo creo que 1 millón, pero en esa época llevó un novio que conoció en los retiros. Yo también me di cuenta por cómo trata, porque conmigo yo no me daba cuenta, pero cuando ya vi cómo trataba a la gente de su alrededor, dije, es que ella es así con todos. Te ayudó A su a novio, despertar. ajá, porque a su novio lo trataba igual como me trataba a mí. Exacto. O sea, se victimizaba primero de, ay, así como muy tierna, de cuídame, me siento mal, me duele la cabeza. Y ya luego le estaba diciendo de cosas y lo corrió Maltratando. un montón de veces, ¿no? Pero como que se meten a su mundo, o sea, como que ahí yo me di cuenta de cómo ella le decía, no, es que yo soy Dios y tú vas a ser mi ayudante, tú vas a ser el elegido que va a ser mi mano derecha. Y así en su delirio le decía a él y como que él sí se lo iba creyendo. Claro. Entonces en una ocasión yo iba saliendo, yo iba bajando, iba a salir de la casa y me detuvieron y me dijeron, acabamos de fumar sapo y vimos que hay muchos demonios en la casa y que no sé qué, me empezaron a decir. Y yo empecé a sentir miedo y me dijeron, pero no te vayas porque tú tienes uno y te lo tenemos que exorcizar. Uf. Entonces ya no me dejaron salir y ahora sí que prácticamente me obligaron a fumar el bufo alvarius. Y yo de esa ocasión, yo no me acuerdo nada de lo que pasó. O sea, no tengo recuerdos más que cuando ya desperté, bueno, ya tomé conciencia, eran como las 4 de la tarde. Entonces cuando ya yo fui consciente otra vez, tenía como la presión muy baja, o sea, me sentía muy débil, tenía como hormigueo en todo el cuerpo y me fui de ahí, o sea, me fui como pude caminando y ya llegué con mi papá y mi papá me dijo, ¿qué tienes? Porque me dijo, estás muy pálida y ya le conté lo que había pasado y pues ya como que nada más se quedó callado pensando, ¿no? Porque pues también mi familia se da cuenta, ¿no? Bueno, mis papás se dieron cuenta, Claro. mis hermanos, y me empezaron a decir ellos, es que pues no es normal porque como que daban a entender que ella ya se había perdido en la medicina, porque dicen, al final de cuentas, pues son drogas porque
pues te alteran la conciencia, ¿no? Claro. Y ella no es que lo hiciera una vez al año, ella ya lo hacía todos los días, a todas horas. O sea, si le dolía la cabeza, ya fumaba DMT, ¿no? Para Claro. todo. Si tenía cólicos, ya. O sea, ya para todo. Imagínate una personalidad narcisista que de por sí ya son peligrosas y destructiva. Imagínate en este caso, ¿no? Cuando ya añadimos sustancias psicotrópicas o otro tipo de sustancias, imagínate lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Por eso son tan peligrosos estos narcisistas espirituales, porque realmente pueden llegar a hacer en colectivos de personas un daño y una destrucción muy, muy peligrosa y muy preocupante, ¿no? Como lo que describes, ¿no? Que te encerraron, te obligaron a saber qué pasó. Son cosas realmente muy graves y muy peligrosas. Y pues después de que pasó eso y bueno, que ya puse distancia, bueno, también como recapitulé todo, me di cuenta porque ella nunca tenía amigas, ¿no? O sea, como que siempre yo era la que estaba ahí aguantando todo y ella cambiaba a las personas como, o sea, como me sirve para esto y cuando ya cumplió su función, bye. Exacto, objetos. Entonces, ajá, por ejemplo, tenía una amiga que la empezó como a hacer igual como su sirvienta, ¿no? Como, venme a comprar esto al centro, necesito esto, esto y esto, y le daba una lista y su amiga ahí iba a comprar, pero igual, o sea, era como manipulación, o sea, así de, pues te voy a dar medicina, ¿no? O te voy a invitar al retiro, o vas a trabajar conmigo, vas a ser mi mano derecha, porque a todo el mundo le decía que iba a ser su mano derecha, como si fuera un privilegio, ¿no? Sí, dan órdenes, ¿no? Llega un momento que ya no piden nada, simplemente ordenan, ¿no? Tú vas a hacer esto por mí, ¿no? Es realmente... Exacto. Y a esa amiga también me hizo como despertar, porque esta amiga, bueno, ella tiene una orientación a las mujeres, ¿no? Entonces, mi hermana empezó a decirle a todo el grupito, porque hubo un momento donde se juntó como un grupito de amigas de que nos habíamos conocido en los retiros, y les empezó a decir a todas, ya no quiero que le hablen porque ella es lesbiana y tiene un demonio y me quiere seducir. Y pues esta amiga, pues sí me habló y me dijo, oye, como que intentó ella entender por qué mi hermana había hecho eso, ¿no? Me dijo, pues tú eres su hermana, que no sé qué. Y yo sí le dije, mira, ella es así, yo ya la conozco de años, lo mejor que puedes hacer es alejarte de ella, porque todavía ella quería como reconciliarse, ¿no? Porque a esta amiga también ya la había descartado muchas veces y luego la buscaba y le decía, perdóname, es que fue un arranque, que no sé qué, y ahí regresaba esta amiga, ¿no? Claro, tenía todo el mundo manipulado con su estrategia de que soy coach de espiritual, estaba reclutando a sus víctimas y sus víctimas estaban allí todas. Y fíjate que todas estaban sufriendo esta disonancia cognitiva siendo maltratadas, pero al mismo tiempo siempre intentando aproximarse de nuevo a ella, ¿eh? O sea, realmente tenía muchas personas manipuladas, ¿eh? Parece una secta lo que estás explicando, ¿eh? Sí, sí. Y otra cosa que también notaba de la gente es que la idealizaban igual, ¿no? La veían como su salvadora, como alguien sabio que les da consejos. Por ejemplo, toda esa gente cuando tenía problemas, siempre la buscaban a ella y ya ella empezaba a hacer como su cátedra, ¿no? Es que así, con su forma de hablar, como paternalista, es como si lo supiera todo, ¿no? Son poseedores de la verdad, ¿no? Entonces yo tengo toda la verdad y por lo tanto tú escúchame y haz lo que yo te diga, ¿no? Es ese control, ese poder que bueno, es lo que buscan estas personalidades, es poder y control. Para manipular a la gente lo que hacen es esto. Y a través de los miedos de la gente, las vulnerabilidades de la gente, es por donde van, entran y manipulan y machacan y destruyen. Son muy peligrosos, mucho. Entonces, eso también a mí me ayudó a darme cuenta de cómo era ella, ¿no? Porque yo empecé a observar cómo trataba a la gente de mi alrededor. Y dije, es que no tiene distinciones con nadie, ¿no? O sea, realmente a todos los manipula, a todos los trata mal, a todos los descarta, a todos luego les llama y les dice, perdóname, regresa. O sea, y yo veía que ella no entablaba como relaciones genuinas de amistad, sino como relaciones
De interés. utilitarias, ¿no? Como de interés, ajá, como esta persona me sirve para esto, bla, bla, bla. Entonces, gracias a eso también como que yo me di cuenta y bueno, ya cuando definitivamente ya puse la distancia, obviamente se empezó a enojar mucho porque buscaba como la forma de otra vez, Reengancharte. regresarme. Pero no, ya, o sea, ya no. Como que ya llegó un momento en el que desperté y empecé a sentir mucho odio y mucho rencor hacia ella. O sea, sí Claro. tuve una etapa donde la odiaba así, me acordaba de todo y sentía mucho odio, sentía rabia, sentía enojo. Cuando yo veía cómo trataba a los demás o que me contaban de repente gente en común que les había hecho esto y esto y esto, me volvía a enojar, o sea, era como que pues, Claro. nunca va a cambiar realmente, ¿no? Claro, tú como víctima de una situación como esta, estas pesadillas, estos flashbacks, este dolor, esta ansiedad, todo esto que describes son los síntomas de un trastorno de estrés postraumático. Y entonces, claro, la única solución, entre comillas, para poder sanar de esto es el contacto cero. Es el contacto cero, porque a la mínima que tienes un poco de contacto con un mono volador que viene y te cuenta lo que está haciendo, información que te llegue sobre ella, pues tú vas a sentir como te vuelve esa ansiedad, te vuelve, pues revives, ¿no? Esos traumas de todo lo que viviste realmente, que fue tremendo. Y entonces el contacto cero es la única solución para empezar a sanarte tú. Sí, pues realmente yo trato como de no tener contacto, pero como es parte de la familia, la veo seguido, ¿no? Después de que pasó lo de que me corrió de su casa y que ya le dije que fuera al psiquiatra y todo este tema, sí nos dejamos de hablar otra vez, pero un día llegó otra vez llorando, ¿no? A decirme, oye, perdóname. O sea, lo mismo, pero yo ya no quería que ni siquiera me abrazara. O sea, yo ahí sí le dije, ¿sabes qué? No te me acerques, no quiero que me toques, no quiero que me abraces. Como que ya me daba asco. O sea, ya era como de que ni te me acerques. Rechazo. Entonces, le dije, pues sí te perdono, ¿no? Y ya. Pero de ahí como que buscaba la forma de reengancharte. Como si nada hubiera pasado. Ajá, o sea, ella siempre se comportaba como que no pasa nada. Exacto, esto es lo que suelen hacer. Hacen barbaridades y luego vienen y como si nada hubiera pasado. Y esto es típico de ellos. Pero ¿cómo te sientes tú cuando tienes contacto, aunque sea mínimo, cuando estás o sabes que vas a verla o cómo te sientes? Antes, bueno, al inicio sudaba mucho. Empezaba a sudar de las manos y del cuerpo frío. Fíjate. Y empezaba a temblar, o sea, temblaba. Siempre que hablaba de ella, o sea, el simple hecho de yo, por ejemplo, hablar de ella, temblaba, o sea, empezaba a temblar, a temblar. Por ejemplo, cuando sabía que la iba a ver, yo me escondía, o sea, bueno, por ejemplo, me encerraba en el baño o me iba a una habitación y ahí me quedaba hasta que se fuera. O sea, como que ya ni siquiera era como verla, o sea, evitar el más mínimo contacto con ella. Actualmente, bueno, por ejemplo, ahora, igual como que siempre trato de no encontrármela o de no verla, o si sé que está aquí cerca, como que yo me encierro hasta que se vaya. Ya no me causa esa ansiedad o esa molestia o ese enojo o ese odio, como que simplemente sé que no sé cómo explicar. Creo que ya me es un poco más indiferente, no sé, como que me es indiferente, pero sé que para que yo esté 100% bien, tengo que irme o a otra ciudad o a otro lugar donde ya no la vea. Claro. De hecho, es mi meta irme a otra ciudad o a otro lugar porque ya no quiero tener ningún tipo de contacto. De hecho, hasta me he imaginado que cuando yo tenga hijos o tenga mi familia, no la voy a incluir. Bien. O sea, no quiero que esté cerca de mi familia. Claro, es peligrosa. Nada. Es una persona muy peligrosa y muy destructiva. A ti te hizo mucho daño, mucho. Y lo único que puede hacer que tú realmente acabes recuperándote del todo es un contacto cero con esta persona de por vida, porque estas personas no cambian, Evelyn, no cambian jamás. Y esta intuición que tienes tú de decir, si algún día yo tengo hijos, no quiero ni que tengan contacto, es lógica, porque sabes perfectamente de lo que es capaz.
Sí. Y no deberías permitir que tuviera ningún contacto contigo, jamás, esta persona que te hizo tanto daño, jamás. Y por lo tanto es comprensible que pienses en esto, de irte a otra ciudad, de cambiar, eso es normal. Y es correcto, es correcto. Tienes que protegerte a ti misma. Entonces, tú Sí. cuando empezaste a leer sobre narcisismo y cómo fue tu experiencia de empezar a informarte? ¿Qué fuentes de información utilizaste? ¿Cómo fue? Pues todo, mira, cuando empecé a leer de narcisismo fue a finales del 2020. Y fue porque con este ex narcisista que me descartó, después me volvió a hablar y teníamos contacto, pero yo notaba que ese contacto me daba mucha ansiedad y tenía miedo. O sea, yo a él ya le tenía miedo. O sea, no podía confiar en él, pero al mismo tiempo no podía dejar de hablarle. Entonces le conté a un grupo de amigas y una amiga me dijo, es que ese güey es narcisista. Me dijo, busca sobre narcisismo. Y recuerdo que la palabra se me quedó así como, dije, ¿qué es eso? Y empecé, justo para entender mi relación con él, empecé a leer libros. O sea, bueno, me metí a grupos en Facebook de narcisismo, empecé a leer libros en PDFs y todos los que encontrara de narcisismo. Empecé a leer a H.G. Tudor, ¿Sí? ahí lo empecé a leer. Y como que eso me fue despertando. Luego empecé a ver videos, empecé a ver a Iñaki Piñuel, a Tabata, creo que se llama Tabata, la de Identifica un narcisista, a Omar, creo que se llama Omar Rueda. Así empecé a ver youtubers que hablaban de ese tema y ya como que, pues sí, fue como me fui informando y fui entendiendo todo. También leí uno sobre madres narcisistas y ahí justamente fue como que yo identifiqué que ella era como una figura materna, ¿no? Narcisista, justamente. Sí. Entonces, creo que también vi lo de la dinámica de los hijos dorados, bueno, todo eso. Chivo expiatorio, niño dorado, ¿no? Ajá. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento, pero que ya yo integrara como que bien la información, ya fue hasta apenas hace un año, como en estas fechas, en abril de hace un año, fue cuando ya decidí que ya no quería seguir estando en contacto con mi hermana y que ya, o sea, fue cuando ya la empecé a ver como realmente es. Claro. Y ya que me empezó a dar miedo, también me daba mucho asco, o sea, tenía mucho asco hacia ella, rechazo, odio. Si me hablaban de ella era como de no quiero que la menciones, o si me preguntaban por ella, ya era como no me preguntes por ella. O sea, porque como siempre estábamos juntas, siempre había gente que asumía que todo lo hacíamos juntas. Bueno, al principio sí, ¿no? Bueno, sí, sí era cierto, pero ya hasta eso me molestaba y sí les decía, ¿sabes qué? Ya no tengo contacto con ella, o sea, ya, ella está por su lado, yo por el mío, ya no me preguntes de ella, ¿no? Como que reaccionaba con enojo, claro. Eso sí puedo notar. Claro. La información, bueno, tú empiezas a informarte y no es solo tener la información, es un proceso que tienes que entender lo que has vivido y asimilarlo, que esto no es una cosa que se hace en 2 días, asimilar toda esta información y darte cuenta que es lo que te había pasado a ti, que esto te había pasado a ti, es un proceso complicado y necesita un tiempo. Y ahora llevas un año que ya te diste cuenta de esto. ¿Y cómo dirías que estás ahora mismo, Evelyn? Siento que apenas me estoy como recuperando, o bueno, siento que apenas estoy retomando mi vida y descubriendo quién soy, porque sí he tenido cosas que me han gustado, ¿no? Como lo que te había comentado de cantar, bailar, todo eso artístico, pero sí, o sea, cuando yo no tenía contacto con ella, lo hacía, pero nada más tenía contacto y lo dejaba. Entonces como que siento que ahorita estoy como definiendo mi identidad, porque sí siento que no tenía una identidad como tal, y estoy descubriendo mi propósito de vida. O sea, quiero como formarme, no sé cómo explicar, ser yo misma, o sea, sí, exacto. Auténticamente. Exacto, ser genuina, ¿no? Sí. Y saber quién eres y qué quieres, ¿no? Porque has estado tanto tiempo que no has pensado en ti misma, en lo que tú quieres, en lo que tú disfrutas haciendo.
en lo que te gustaba, y ahora es cuando puedes empezar a vivir tu vida realmente y saber, es como un renacer cuando sales de un abuso de este tipo, es un renacer y es maravilloso cuando te das cuenta que hay una vida después de esto, que es la tuya propia, y eso es muy importante, muy importante. Sí, sí, justo así me siento en esta etapa. Y Evelyn, ¿qué consejo, qué les dirías a otras víctimas que te están escuchando? Pues bueno, a las que son víctimas, por ejemplo, de un familiar narcisista, yo les aconsejaría que escucharan lo que la gente de su alrededor les está diciendo, porque lo están haciendo desde un lugar de amor y de protección y no de un lugar de juicio. Entonces, que tengan esa apertura de escuchar y de ver más allá de lo que están viendo, y que si tienen una relación intermitente como de cortar, regresar, así sea un familiar o un amigo, esto no es normal, o sea, ahí ya hay algo raro, y escuchen como que ese raro que sienten, ¿no? O sea, esa intuición. Y en temas de parejas narcisistas, no todo lo que brilla es oro. O sea, bueno, yo recuerdo que con yo siempre decía, es demasiado bueno para ser verdad. Y correcto. Resultó que sí era demasiado bueno. Siempre mi pensamiento era ese y al final resultó que sí era eso. Exacto. Entonces, tenemos que escuchar nuestra intuición más de lo que lo hacemos, ¿no? Tenemos que empezar a escucharnos. Y a recibir el feedback de la gente de nuestro alrededor, ¿no? Porque ellos pueden ver cosas que a lo mejor como nosotros estamos enamorados o estamos cegados, manipulados, no vemos. Cuando estás bajo la manipulación es realmente estar en un trance hipnótico. No ves las cosas a través de tus ojos, sino a través de una manipulación. Claro, tus ojos no ven las cosas como son, están manipulados. Tú estás manipulada y es imposible de verlo. Y es muy interesante lo que dices, escuchar a las personas que te quieren y que te están advirtiendo que ellos sí que son capaces de ver cosas que cuando estás encerrado y atrapado en este ciclo de abuso, es imposible que lo veas, es imposible. Y esto, las personas que hemos vivido, que hemos estado atrapadas en un ciclo así, entonces lo entendemos muy bien, ¿no? Sabemos lo que es. Exactamente, sí. Y pues nada, creo que otra cosa que también descubrí o aprendí de esto fue que mis creencias o mi filosofía de vida ni siquiera eran mías, eran de ella. Como que eso fue lo que más me impresionó, que yo no tenía una personalidad propia, sino que todo era lo que ella me decía. Que ella me decía, esto es rosa, yo creía que así era, que era rosa. Eso también me impresionó mucho. ¿Cómo llegué a ese punto de creer todo lo que me decía? Todo. Cómo era la vida, cómo eran los hombres, o sea, cómo funcionaba todo así tal cual. Yo no lo razonaba, yo no lo cuestionaba. Entonces eso es otra cosa que también aprendí, que requerimos como humanos aprender a cuestionar todo, a buscar una tesis, una antitesis y sacar nosotros nuestra propia síntesis. O sea, tratar de buscar siempre nuestro pensamiento crítico en todo. O sea, eso. Exacto. Porque también los sectarios justamente se aprovechan de eso, de que no cuestionan. Sí. Entonces, sí. Ese sería mi último consejo. Fue muy dura, tu experiencia. Yo cuando la escuché, cuando me escribiste, realmente pensé, wow, estuviste en peligro, realmente en situaciones de mucho peligro. La gente a veces no es consciente, ¿no? del peligro que corre su vida en situaciones como estas. Es cuando sales, cuando te das cuenta. Sí. Así que nada. Y creo que hay muchas personas que están en situaciones así y no se dan cuenta. Y es muy importante que se escuchen estas cosas que pasan, ¿no? Exactamente. Sí, porque creo que también lo que me ayudó a despertar fue también ver el caso de Ricardo Ponce y toda esta parte que están sacando como ley antisectas, porque justo un narcisista así empieza, ¿no? Exacto. Entonces a mí sí me dio miedo que otra gente, bueno, que ya había gente que ya se estaba como dejando llevar por ella, pero que se hiciera como algo más grande, pues más extremo, ¿no? O sea, como que sí me gustaría que la gente detecte cuando está frente a alguien así. De hecho, lo que explicabas, ¿no? Cada vez
iba a más. Lo que ella estaba tejiendo, esta telaraña que estaba tejiendo, cada vez era más grande y cada vez era más peligrosa, más extrema, ¿no? Sí, pues de hecho mi familia como que también se sacan de onda, ¿no? Bueno, como que también notan que, como que siento que poco a poco también la han como querido apartar un poco de... Sí, sí. No, es que realmente son personas que es que hay que poner un contacto cero, Evelyn. Realmente es muy importante por tu salud, por tu recuperación, ¿eh? Porque esto también es importante que te centres en tu recuperación. Está muy bien que hagas cosas, es muy importante que hagas cosas que te gustan, pero no te olvides ¿has ido a hacer algo de terapia de momento desde que te has dado cuenta lo que has vivido? Pues no, a terapia como tal no. Y lo único que he hecho es, bueno, he tomado muchos cursos y talleres. Me gusta ser como introspectiva, o sea, de escribir, analizarme. He grabado como audios para escucharme a mí misma y ya, pero sí soy consciente de que sí requiero terapia, ¿no? Porque no es que todo yo lo pueda solucionar porque tengo puntos ciegos, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor ni me he dado cuenta. Exacto. Pues sí, yo te animo a que hagas terapia y que intentes ir sanando estos traumas que evidentemente tienes, como muchas de las víctimas de un abuso como este, ¿no? Importante que vayas empezando a salir, a hacer cosas que te gusten, que esto está perfecto, que vuelvas a encontrarle un sentido a tu vida, pero no te olvides de ti misma y de sanar, porque después de algo así, uno necesita también una ayuda a veces, ¿eh? Si ves que la necesitas, pues no lo dudes, búscala, esta ayuda. Gracias. Pues Evelyn, con todo lo que has dicho, yo creo que muchas víctimas van a sentir que les va a ayudar mucho tu experiencia, porque eres el vivo ejemplo de que después de haber llegado hasta estos extremos de manipulación donde tú estuviste metida, se puede salir, y eso es muy importante. Y encontrar, porque después de esto es normal entrar en una crisis existencial, porque has estado secuestrada realmente muchos años, ¿no? Y no sabías ni quién eras. Pues se puede salir, se puede renacer y se puede vivir una vida que tenga sentido para ti misma, ¿no? Y que tenga, pues eso, tienes un futuro larguísimo y maravilloso, porque has empezado otra vez a hacer cosas que te gustan, has empezado a vivir tu vida y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Y nada, decirte que has sido muy valiente, que te agradezco muchísimo tu valentía por explicarnos una experiencia tan extrema como la que viviste, y que es un lujo tenerte aquí, verte sonreír y verte fuerte. Esto da muchísima esperanza a muchas personas que creen que no pueden salir y es el ejemplo de que sí se puede. Gracias. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por escucharme. De nada, encantada, y gracias a ti. Te mando un abrazo enorme, Evelyn. Cuídate mucho y sigue con todos tus éxitos. Sigue con todos tus éxitos. Gracias a ti. Te mando un beso. Un gusto conocerte. Igualmente. Cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? Tú también. Gracias, sí, estamos en contacto. Cuídate. Besos, bye. Bien, y a todos vosotros agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Dadle al like si creéis que este vídeo vale la pena, que llegue a más personas que puedan estar en una situación de abuso o atrapadas en una situación como la que estuvo Evelyn. Y nada, si queréis saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, le dais a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Adiós.